Entonces, hemos visto, vamos a la tercera parte que dice que la iglesia actualmente es imperfecta en la santidad. Y allí vamos a leer dos versículos. Uno ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer. Hermana, léanos 2 Corintios 2:7. 7:1. 7:1. Así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Fíjense bien. El texto dice, así que hermanos, pues tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Tenemos todas las promesas para poder ir al cielo. Pero no vamos a poder ir al cielo si no nos limpiamos de todo, de toda inmundicia de carne y de espíritu. No vamos a poder ir al cielo si no nos limpiamos de toda inmundicia de carne y de espíritu. Una persona puede ser muy bonita físicamente, pero cuando está llena de la inmundicia de la carne y del espíritu, no se ve bonita. Es desagradable. Entonces la iglesia debe limpiarse de esa clase de espíritu, porque la iglesia, como decía la enseñanza anterior, ella se embellece ¿para quién? Para Cristo. Para su esposo, para su marido. No para el mundo. No para agradar a Satanás, sino para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, por eso 1 Corintios dice, ninguna persona puede ser guiada a la perfección, ninguna persona puede ser perfeccionada si no se deja. ¿Me entiendes? ¿Qué quiere si no se deja? Aquí está el hermano. El hermano, yo no lo puedo guiar a la perfección, porque él tiene que dejarse, en primer lugar, porque hablando físicamente, él es más fortachón que yo. Entonces, si yo le hablo fuerte y lo saco de juicio, él me puede golpear a mí. Pero si él está lleno del amor de Dios, es todo lo contrario. Va a ceder. Entonces, va a agradecer que yo me atreva a enseñarle la palabra de Dios. Es un problema cuando usted está puesto para enseñar la palabra de Dios. Usted tiene problemas con muchos. Tiene enemigos que usted no espera que son sus enemigos. Y que usted tal vez ni sabe que son sus enemigos. ¿Pero por qué? Porque usted está en una posición bien complicada, porque tiene que enseñar la verdad de Dios y tiene que a la vez ser amigo de todos. ¿Verdad? Entonces no está tan sencillo. Por eso, por lo general, todos los que están al frente de un grupo de hermanos para ayudar en la iglesia de Dios, tienen enemigos voluntarios. Les surgen enemigos voluntarios, porque como dice Pablo, me hice enemigo de ustedes por haberles enseñado la verdad. Parece que lo dice Pablo en Gálatas, me parece que es 4, 20 o 21 por ahí así, no sé si es eso. Querría cierto estar ahora con vosotros y mudar mi voz. ¿Es eso? Gálatas. Ajá, Gálatas 4:20. ¿Y el 21? Decidme los que querréis estar creo que es el 16, hermana, léamelo. Heme pues hecho vuestro enemigo diciéndoles la verdad. Ahí está. Es de él. Heme pues hecho vuestro enemigo diciéndoles la verdad. ¿Cuántas veces uno no le cae mal a alguien porque uno Dice la verdad. dice la verdad? Y ni cuenta se da. Alguien dice, este me agradaba, pero ya me cayó mal. Predico Porque bonito, pero se atrevió a decirme la verdad a mí. Y a mí nadie me dice, o me dejó al descubierto. ¿verdad? Entonces,
es importante entender que en la iglesia de Dios vamos a ser corregidos, vamos a ser enseñados, vamos a ser confrontados con la verdad de Dios y no tenemos que enojarnos. Porque si no permitimos ser confrontados, no vamos a poder superar las necesidades que tenemos. Tenemos que podernos sentar y hablar frente a frente de nuestros problemas y tenemos que entender que la iglesia es de Dios y que nosotros hemos sido comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En ese aspecto, ya uno puede dejarse confrontar y enseñar con la palabra de Dios. Entonces, una de las principales, la primera comisión dada a la iglesia, que yo les dije que podían ser comisión, podía ser propósito, podía ser objetivos o metas. Aquí nos dice guardar y defender la fe. Esa es una de las, es la primer meta en los propósitos de la iglesia de Dios. ¿Cuál es la primera meta? Guardar y defender la fe. Guardar y defender la fe. Hermano, pero no se refiere al verbo de guardar allá guardado. No, por eso estoy hablando de que no estoy hablando, guardar quiere decir obedecer y defender la verdad. Mantenerlo. Pero también este propósito, no solamente es una meta, es un propósito, es un objetivo, es una comisión que se nos ha dado, que tenemos que obedecer y defender la verdad. Usted ve cómo está el mundo lleno de gente religiosa. Y todo el mundo dice que habla la verdad. Pero nadie le obedece a nadie. Y nadie se sujeta a nadie. Entonces, si no hay alguien que se pare y guarde y defienda la verdad, ¿de qué sirve la verdad? ¿Para qué sirve la verdad? Si no hay alguien que se pueda parar y decir, esta es la verdad. Aquí tenemos que ajustar. Entonces el mundo de religiosidad está perdido, está equivocado. Porque aunque ellos digan que dicen la verdad y aunque ellos crean en la verdad, pero ellos creen en la verdad desde su propio punto de vista. Hay infinidad de medias verdades. ¿Y qué quiero decir cuando digo medias verdades? Vamos a ver. Que no es la verdad completa. Que la verdad va mezclada con la Mentira. mentira. ¿Entiendes? Entonces, se apoyan en la verdad solamente para alcanzar sus objetivos, sus metas, pero después enseñan mentiras. Ahora, aquí nos da unos versículos. Dice, amados, dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros, amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, según Judas 3. Pastor. Perdón, pastor. Pastor, se brincó la primera, aunque en este momento es imperfecto. No, se brincó Efesios 5:27. Victoria lo tiene. Es cierto, me salté el párrafo. Ajá. Y Efesios 5:27. Efesios 5:27. Sí. Bueno, dijimos que ya habíamos leído Efesios Sí. 5:27, ¿verdad? Que dice, Léalo. ¿quién lo tiene? Lea. Victoria lo tiene. Léalo. Para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, ese versículo nos está hablando en una forma
¿cómo podemos decir? No está hablando en plural, sino que en singular. Cuando dice para presentársela, no está hablando de una multitud de iglesias, sino de una sola iglesia, en singular. Para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando la iglesia llegue a ese estado, entonces Cristo va a venir y se la va a llevar para presentársela al Padre. ¿Verdad? Entonces, luego el párrafo dice, aunque en este momento es imperfecta, la iglesia lleva responsabilidades especiales, las cuales debe llevar mientras se conduce hacia la perfección. De hecho, dice, son necesarias para que ella llegara a ser perfecta. Note las siguientes comisiones dadas a la iglesia. Número 1, guardar y defender la fe. Allí es donde vemos pues que Judas en su carta dice, amados por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestando que contendáis eficazmente por la fe que una vez fue dada a los santos. En otras palabras, el apóstol Judas estaba interesado en hablar de la salvación, pero el Espíritu lo guió a hablar de la fe y de contiendar por la fe. ¿Ya? Cuando hablamos de la fe nos queremos referir al Nuevo Testamento. Esa es la fe a la que Judas se refiere. ¿No es a la fe imparcial no es a una fe invisible, no, es a la fe escrita. No es una fe propia, digo. No es a la fe individual, no, es la fe escrita. La fe sobre la cual se tiene que edificar la iglesia. Entonces, por eso dice que me ha sido necesario, dice, escribirles amonestándoles, Pidiéndole que contendáis eficazmente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Solo una vez se ha escrito el Nuevo Testamento. Claro, ahora ya se reprodujo en un montón de veces, pero es el mismo. Ajá. Pero ¿cómo vamos a contiendar? Si la hermana tiene una interpretación y está mal su interpretación, yo tengo que corregirla. Eso es contiendar. Aunque sea miembro de la iglesia y aunque la ame, porque la amo, debo corregirla para que no se pierda. ¿Y por qué dijo Judas eso? Si ustedes leen el siguiente verso, miren cómo dice. Alguien que lo lea, léalo usted que habla fuerte, hermana. ¿Cuál es? El verso 4. El Judas. Judas 3, Judas 4. O léalo. Es un solo capítulo, Déjalo verso 4. Déjalo duro. Déjalo. ¿Cuál es? No, es que no veo yo así. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación. ¿Habían estado qué? Ordenados para esta condenación. Hombres impíos, convirtiendo la gracia de fe de nuestro Dios en disolución y negando a Dios que solo es el que tiene dominio y a nuestro Señor Jesucristo. Bien. Entonces, ¿por qué Judas dijo que había que contiendar por la fe? Porque se habían infiltrado los siervos de Satanás al interior de la iglesia. Vinieron, hicieron el pacto, se hicieron miembros de la iglesia para desde adentro hacer daño.
Por esta razón, dijo Judas, estoy preocupado y los amonesto a que contienden por la fe para que puedan distinguir quiénes son esos y no les permitan dirigir en la iglesia. Ahora díganme ustedes, ¿la iglesia evitó caer en la apostasía? No. No. ¿Por qué no? Porque no quisieron contiendar por la fe. Por eso cayó en la apostasía. Ahora ya no va a caer otra vez. Porque ahora estamos dispuestos a contiendar por la fe, aunque digan que los que somos peleoneros, aunque digan que nos gusta el debate. Pero es que si no defendemos la verdad, va a venir cualquiera y nos va a engañar. Engañar es más fácil Que te crean la verdad. que defender la verdad, porque uno para engañar habla con un lenguaje más amoroso. Palabras creíbles. La Biblia le llaman palabras halagüeñas. ¿Sí? Como dice Isaías 30:10, miren cómo dice. Lean. 30:10. Que dicen a los videntes, no veis, no No veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagueñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, haced cesar de nuestra presencia al Santo de Israel. Que dicen a los videntes, no veáis. ¿Y qué más? Y a los profetas, no No prediquen lo recto, no prediquen la verdad. Digan mentiras. Dinos cosas halagüeñas. Ajá, cosas halagüeñas. Si uno habla abiertamente, sinceramente, la gente se enoja. Isaías 30. Pero si uno le pone un poco de seda a la lengua y empieza a hablar palabritas bien refinadas y rebuscadas y halagüeñas a la gente, Lo que le ese gusta a es la un gente. buen predicador. Lo que le gusta a la gente. Es lo que a algunos les gusta. Eso lo usan bastante. Para los que tienen el espíritu del cuerpo de Cristo, no les gusta que los halaguen. Ellos se ofenden que los halaguen. Pero a aquellos que les gusta que los pongan en un pedestal y que les digan que son lo mejor, a esos sí les agrada. Entonces, hay unos textos, vean lo que dice Romanos 16, 17 y 18. Romanos 16. 17 y 18. Estar siguiendo a Pablo y a nosotros. No es eso. Y Romanos aconteció, 16, 17 y 18. sí. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo No, Jesús. tampoco es eso. Y os ruego, Romanos 16, 17 y 18. Y os ruego, hermanos, que miréis los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y apartados de ellos, porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus vientres, y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. Esos son los que se han infiltrado al interior de la iglesia. Entonces ellos vienen aquí con palabritas rebuscadas, con palabras dulces. Y con ese lenguaje tan sedoso, adormecen a los simples, adormecen a los crédulos, adormecen a los que se dejan engañar. Pero el objetivo de ellos, ¿cuál es? Engañar. Confundir. Hermano, eso lo usan bastante los teólogos. La mayoría de religiosos usan eso, pero el problema es que allá afuera no importa que lo usen, porque no es la iglesia. Allí no van a hacer daño. Pero en el interior de la iglesia tenemos que detectar a esa clase de personas y tenemos que darles, como dicen, un estate quieto. ¿Me entiendes?
¿Por qué razón? Porque no podemos permitir que abiertamente quieran dañar a la iglesia. Si venimos a la iglesia, venimos para ayudar, para servir, no venimos a dividir. ¿Verdad? Entonces es importante que entendamos eso para que sepamos por qué Judas dice que contiendemos por la fe que una vez fue dada a los santos. Mira lo que dice el 19. ¿Qué dice? Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, mas quiero que seáis sabios en el bien y simples en el mal. Exacto. Uno no debe de prestarse al enemigo para seguirle el juego. Ignorar. Ajá. El enemigo tiene un trabajito bien sencillo. Predicar el evangelio y confundirse entre nosotros y darnos a creer que es de nosotros y luego sembrar la cizaña entre nosotros. Pero ¿qué dijo Cristo cuando le dijeron? ¿Queréis que vayamos y cortemos la cizaña? No. No, dijo Cristo, porque a veces que se equivoquen y corten el trigo. Maten a uno. Déjenlo así, que a la hora del rapto yo voy a mandar a mis ángeles a recoger lo mío. O sea que puede uno estar en la iglesia, puede ser miembro de la iglesia, puede haber hecho el pacto y quedarse cuando Cristo venga. ¿Entiendes? Porque los que van a recoger los salvos no son otros seres humanos, sino que son los ángeles. Nadie. Me da risa a mí cuando cantamos aquel canto que dice cuando allá se pase lista. ¿Y quién se va a pasar para ir allá a pasar lista? Los que vayan allá ya pasaron lista aquí. Si no, no estuvieran allá. Si no, no estuvieran allá. A mi nombre yo feliz responderé. Nadie puede ir al cielo y hasta desengañarse que no era llamado. Los que vayan allá es porque ya están. Qué buena esa. Por eso me da risa también lo que dicen de Pedro, que a Pedro le dijeron, a ti te daré las llaves del reino. ¿Van a creer que a Pedro? Y cuando murió Pedro, ¿y qué pasó con las llaves? ¿A dónde quedaron las llaves? ¿Ah? Aquí en la tierra. Cuando dice a ti te daré las llaves, se refiere a la iglesia. A la iglesia se le han dado las llaves. Otra cosa que da risa es cuando dicen que Pedro está allá en el cielo, abriendo la puerta a los que son salvos y cerrándosela a los que no son salvos. El portero, Pedro. De portero lo pusieron. Ajá. Y Pedro todavía no ha resucitado. ¿Cómo va a estar allá? Está esperando la resurrección. Que va a estar allá, es seguro. Cuando la Biblia habla del reino de los cielos, no está hablando del cielo, está hablando de aquí. Aquí está el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es invisible. Solo obra en el interior de las personas cuando nacen de nuevo. Espiritual. Las llaves de ese reino, Cristo se las dio a la iglesia para que vayamos a traer las otras ovejas al redil. Y dentro en el redil. ¿Ya? Qué bueno. Qué claro eso. Porque ¿Entiendes? yo también. La iglesia no tiene por qué creer que las almas les pertenecen a los líderes religiosos. No les pertenecen a ellos, a Cristo les pertenecen. Y nosotros tenemos que ir a sacarlas de ahí. No estés usurpando lo que no es tuyo. Esto es de aquí. Pero para eso tenemos que dar testimonio. Gloria a Dios. No tenemos que ser hipócritas, no tenemos que ser mentirosos, no tenemos que sembrar cizaña. Tenemos que ser íntegros de manera que podamos tener la bendición de Cristo. El siguiente verso que nos da aquí es en 1 Timoteo 3:15. Miren cómo dice. Para que sepas, dice, no, y si no fuera tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la columna verdad. y apoyo de la verdad. Fíjense bien,
no se trata de que uno va a hablar lo que uno quiere en la iglesia de Dios. No. Necesitamos saber que somos parte del cuerpo de Cristo. Y necesitamos entender que no podemos hablar lo que se nos ocurra en la mente. Que tenemos que hablar con la palabra de Dios. Para que sepas cómo te conviene conversar o cómo te conviene comportarte en la iglesia de Dios. ¿Qué es la iglesia? Del Dios vivo. Del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. A la iglesia de Dios no se puede venir a jugar. A la iglesia de Dios no se puede venir a hacer el show que podíamos haber hecho antes allá, en los grupos religiosos. No. El que venga a hacer eso aquí va a tener problemas serios. Porque está en un lugar Como Pablo cuando andaba. que no se debe tocar. ¿Entiendes? Si usted se atreve a venir a la iglesia de Dios, a hacer daño al interior de la iglesia de Dios, es muy atrevido porque se está enfrentando al dueño de la iglesia. A alguien que ¿No? poderoso. Digamos que aquí está el dueño de la iglesia de Dios. Y yo venga y le quiera meter problemas al interior de la iglesia. ¿Cómo puedo ser tan atrevido a no respetar al dueño de la iglesia? Eso no debe darse en nosotros. Tenemos que entender que hacer esas cosas nos exponemos a caer en una maldición. ¿Saben ustedes qué es una maldición? Alguien ¿Alguien me no puede próspero. explicar? Alguien no próspero. Maldito. ¿Saben qué es una maldición? Es cuando las personas no entienden ni para atrás ni para adelante. Pueden ser prósperos en la materia y todo eso, en lo material. Porque lo material no es determinante para las cosas No es espirituales. de Dios eso. Pero tener una mente Cerrada. que no entiende nada, no hay esperanza de ser salvo. No hay esperanza. Porque ustedes le dan una enseñanza, no la entiende. Le enseñan de otra, no lo entiende. De ninguna manera lo entiende. Entonces hay que ver por qué no entiende. Ustedes se han fijado que Cristo dijo, a vosotros dijo, os es concedido conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Esa es una maldición. ¿Entiendes? ¿Por qué razón? Porque el que quieran no pueden. Es cierto. Me están viendo y no me ven. Puede usted ver que recibe una enseñanza, recibe otra enseñanza, recibe otra enseñanza, y ni atrás ni adelante. Están bloqueados. Y pueden ser doctores, pueden ser educados secularmente, pero no es con el intelectualismo Humano. que se entienden las cosas del Espíritu. ¿Verdad? Entonces, ustedes tienen el ejemplo de Israel. ¿Ustedes creen que Israel no está bajo de una maldición? Sí. ¿Ah? Hoy sí. Está bajo Ay, sí maldición. entiendo. Ahora sí lo entiendo. ¿Ah? Ahora lo entiende, ¿va? Sí. Ajá. Mucha gente anda detrás de Israel, pensando que hay que Israel aquí, que el único pueblo de Dios, que no sé qué, que no sé cuánto. Es un error. Hasta yo bendecí a Israel, pastor. ¿Por qué razón? Porque aunque Israel fue el pueblo de Dios de Moisés hasta Cristo, a partir de Cristo para acá ya no es Israel, De la sino iglesia. la iglesia de Dios. Amén, sí. El Israel espiritual. Claro, Israel es el de donde se originó, de donde vino el Mesías. Ujú. Nadie lo niega. Él nació de la raza judía, Pero él también fue quien le... pero él venía Para ellos. para introducir lo perfecto. Entonces,
Entonces, si Él venía para introducir lo perfecto, esto quiere decir que lo que había antes de Él no era perfecto.